Antes que nada, agradezco al presidente de la institución, con el cual nos conocemos desde niños. Agradezco sus elogios. Agradezco también a Fernando Taboada, que no dijo exactamente, pero no fue el primero de su camada del Instituto de Servicio Exterior. Es el primero de todas las camadas que salieron del instituto. Es el de mayor puntaje de todas las salidas. Agradezco sus conceptos y la paciencia de haberlo leído, y luego agradezco infinitamente a Rodolfo Santangelo, y le tengo que agradecer por varias cuestiones. A través de haberlo seguido a lo largo del tiempo, tiempo corto porque es joven, pero en ese tiempo corto se movió muy bien e hizo muy bien. Tanto es así que se rumoreaba que iba a ser el presidente del Banco Central. No sé si será cierto o no, pero posiblemente le quede chico. Pero de cualquier manera es un halago para mí y un honor que hoy me haya presentado así Rodolfo Santangelo. Y ahora paso a hacer algunas reflexiones. Antes que nada, quiero aclararles que, si no, no estaría acá, que soy un optimista absoluto. Cuando digo que soy optimista, es para prevenirme, porque voy a tirar datos no precisamente optimistas. ¿Por qué? Porque la situación de la Argentina es así. Este libro lleva 10 años de investigación y lleva 3 años de escritura con una investigación al lado. Durante esos 10 años suspendí casi todo. Dejé de escribir artículos, dejé de concurrir a congresos. Lisa y llanamente me concentré en esto y descargué en mis socios en el estudio el trabajo jurídico. Pero en determinado momento de la vida uno cree que debe hacer un aporte diferente. Como yo había dicho todo lo que tenía que decir y no soy periodista, yo dije, tengo que aportar algo. Y el aportar algo es ver qué es lo que hay que hacer. Luego de 10 años de investigación, llego a una conclusión, bueno, tengo muchas, pero hay una importante. Yo me alegro sobremanera. Yo escucho a mucha gente diciendo, ¿por qué el gobierno no mostró la verdad? ¿Por qué no dijo la verdad? ¿Por qué no mostró la situación en que estaba el país? Sinceramente, gracias a Dios que no lo hizo. ¿Por qué digo gracias a Dios que no lo hizo? Lo hizo aparentemente porque no tenía mayorías en las cámaras, porque no quería enojar a la oposición. Pero además de esto, no lo hizo porque no tenía la menor idea. Y si el gobierno hubiera dado su visión en ese momento, esa visión hubiera estado profundamente errada. A mí me llevó 10 años darme cuenta de la gravedad de la situación argentina. La situación argentina es de una gravedad inusitada. No hay educación en toda la República. Esto es una realidad. No hay atención de salud en toda la República. Esto es una realidad. Hay pobreza por todos lados. Uno sale de la capital federal y se interna en las provincias. Y es como internarse en el Sahara, con una diferencia. En el Sahara hay petróleo, o en las proximidades al Sahara, acá no. Es decir, estamos viendo un país en bancarrota absoluta. ¿Esto qué significa? Esto significa que el país necesita, sí o sí, generar una reacción épica. Es decir, así como existió en su momento la generación del 80, así como existió la generación que reorganizó el país, ahora tiene que ser
la generación o las generaciones, porque no nos toca a nosotros, toca a nuestros hijos, nietos y hasta bisnietos. Estos son los que van a tener que levantar el país y lo van a tener que hacer dejando de lado diferencias circunstanciales. Digo diferencias circunstanciales porque acá hay que unir al país entero para darse cuenta de la gravedad de lo que pasa en la Argentina. Con esta convicción yo fui tocando punto por punto, fui analizando punto por punto y además de esto fui dándome cuenta de la gravedad de la situación. Y entonces dije, aquí solo hay una solución, y es que el país se una decididamente para levantar esto. ¿De qué manera? Primero, el país tiene que reunirse para analizar cuál es la situación real del país. A mí me llevó 10 años. Yo supongo que con la cantidad de gente que hay y que puede dedicarse al tema, pienso que en un lapso infinitamente más corto pueden tener idea de la dimensión de la cuestión. Para darse una idea, el doctor habló, o cuando leyeron sus antecedentes, de que participó del Fondo de Garantía de los Depósitos. Ese fondo no existe más. Fue reemplazado por una letra. Sí, ese fondo estuvo maravillosamente administrado, espectacularmente administrado, hasta que un buen día el gobierno dijo necesito los fondos y lo reemplazó por una letra o por una obligación. Esto sucedió con todos los fondos, para que se den una idea. No hay fondos. Cuando digo que no hay fondos, es que no hay ni siquiera los fondos que estaban destinados a un uso determinado. No hay fondos. Y los fondos que hay son producto de la imposición actual. Esta es la realidad. Cuando yo digo de esta unión, sin embargo, debo hacer ahora una aclaración muy importante que de alguna manera tira abajo todo esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque el país en este momento se encuentra ante una encrucijada realmente notoria. Los medios y todo el mundo hablan de la grieta. La grieta en este país existió muchas veces a lo largo de la historia. Y esa grieta a veces se solucionaba con sangre y en otras trabajando en común. Pero ahora hay alguien empeñado en producir la grieta. Y ese alguien empeñado en producir la grieta es alguien que tuvo la esperanza del país, que vio en él alguien con gran simpatía y que hoy está encargado de profundizar la grieta. Me estoy refiriendo, para que no haya ninguna duda, con todo el respeto que me merece su rol y su jerarquía, es el Papa Francisco. Y voy a tratar un poco este tema porque creo que es muy, pero muy importante. Para que no quepa la menor duda, en América, desde junio de 1537, el Papa Pablo III dictó su encíclica Sublimes Deus, donde habló de la igualdad entre los indios y los hombres blancos. La Iglesia desde entonces preconizó totalmente la igualdad de todas las razas en América y lo fue haciendo a través de Francisco Solano, Francisco Suárez, Antonio Montesino, Bartolomé de las Casas, Francisco de Vitoria.
esta ha sido la labor de la Iglesia en su momento. En el Congreso de Tucumán, de 30 diputados que componían el Congreso, 12 eran sacerdotes. Antes de seguir, quiero hacer mención a unas palabras que pronunció el cardenal Marco Aurelio Poli. En la peregrinación juvenil a pie a Luján, dijo que le pide a la Virgen que en la actual situación del país los argentinos puedan reconocer a cada persona como a mi hermano y hermana. Ella conoce las angustias y necesidades de nuestro pueblo, sabe de pruebas y nos anima a tender los brazos fraternos de la solidaridad. En 1980 se funda Solidarnos, que es el movimiento en los astilleros Gans que preconiza en aquel momento Botina y que dirige Lech Walesa, luego presidente de Polonia. Gracias a la labor gigantesca que hace Juan Pablo II, ya electo Papa, en 1989 se derrumba el comunismo en Polonia, es seguido por Hungría, por Checoslovaquia, por Bulgaria, por Rumania, por los países bálticos, y al año siguiente la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, posterior a la caída del muro de Berlín en 1989. En 1971, el padre Gustavo Gutiérrez publica su teoría de la liberación. La teoría de la liberación produjo una inserción muy grande dentro de la Compañía de Jesús. Tan grande, siendo en ese momento el rector general el padre Pedro Arrupe, que luego el padre Pedro Arrupe tiene una descompensación y el padre, es decir, el Papa, designa al padre Paolo Dezza como una suerte de interventor en la Compañía de Jesús. Y limpia al padre Dezza a la Compañía de Jesús de toda la infiltración que había tenido por la teoría de la liberación. Esto fue seguido en América Latina por el padre Jorge Bergoglio, que es el que limpia de la teoría de la liberación a la Compañía de Jesús en América Latina. Esto significó que cuando se termina de organizar la Compañía de Jesús, al padre Dezza le dan el capelo cardenalicio y al padre Bergoglio lo designan obispo auxiliar de Buenos Aires bajo la gestión del cardenal Guarrachini. Dentro de la idea de la Iglesia, frente a la secularización producida en Europa, la importancia más grande era América, era el país por excelencia. Y entonces, ¿qué hacen? Empiezan a buscar un papa americano. Y lo empiezan a buscar Juan Pablo II y Benedicto XVI, que trabajaron juntos durante todo el pontificado de Juan Pablo II, como si fueran una misma persona. En Aparecida, año 2007, se produce la quinta conferencia episcopal presidida por Benedicto XVI y se designa a una comisión redactora del documento final. La comisión redactora estuvo presidida por el cardenal Bergoglio y lo secundó el padre Víctor Manuel Fernández. El documento de Aparecida
es de una importancia muy grande. Y no solo de una importancia muy grande, sino que además de eso, es un poco lo que marcó la primera etapa del papado de Francisco, porque él regaló a cada presidente un ejemplar de Aparecida. En Aparecida, redactado por Belgrobio y por Víctor Fernández, dice: la Iglesia no puede replegarse frente a quienes solo ven confusión, peligros o amenazas, o de quienes pretenden cubrir la verdad y complejidad de situaciones con una capa de ideologismos gastados o de agresiones irresponsables. Es también alarmante el nivel de corrupción en las economías, que involucra tanto al sector público como al sector privado, a lo que se suma una notable falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Vemos con preocupación el acelerado avance de diversas formas de revolución autoritaria por vía democrática, que en ciertas ocasiones derivan en regímenes de corte neopopulista. Una democracia sin valores se vuelve fácilmente una dictadura y termina traicionando al pueblo. El reproducimiento de la corrupción en la sociedad y en el Estado, que involucra los poderes legislativos y ejecutivos en todos sus niveles y alcanza también al sistema judicial, que a menudo inclina su juicio a favor de los poderosos y genera impunidad, lo que pone en riesgo serio la credibilidad de las instituciones políticas y aumenta la desconfianza del pueblo, fenómeno que se une a un profundo desprecio por la legalidad. Esto es lo que dice Aparecida. En el acto inaugural, Benedicto XVI dirigió la palabra a la Conferencia Episcopal de Aparecida y dijo: en América Latina y el Caribe, al igual que en otras regiones, se ha evolucionado hacia la democracia, aunque haya motivos de preocupación ante formas de gobierno autoritarias o sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas y que no corresponden con la visión cristiana del hombre y la sociedad. Las estructuras justas son una condición sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. El sistema marxista, donde ha gobernado, no solo ha dejado una triste herencia de destrucciones económicas y ecológicas, sino también una dolorosa opresión de las almas. Vemos también en Occidente, donde crece constantemente la distancia entre pobres y ricos y se produce una inquietante degradación de la dignidad humana con la droga, el alcohol y los sutiles espejismos de felicidad. ¿Qué pasa luego de esto? El Papa da publicidad, una exhortación que se llama Evangelii Gaudium. En esa exhortación reafirma una afirmación que había hecho el Papa públicamente, donde dice: la Iglesia debe ser pobre para los pobres. Uno distribuye, uno reparte, uno enseña la riqueza que tiene. Si uno es pobre, reparte pobreza. Y la Iglesia tiene la mayor riqueza de la humanidad, que es el mensaje evangélico. La Iglesia no puede ser pobre. Y la pobreza no tiene nada que ver con la plata en la billetera. La pobreza es dar solución a los problemas de la gente. Y la mayor riqueza que existe en el mundo lo tiene la Iglesia. ¿Por qué? Porque distribuye aquello que debe distribuir para sanar las pobrezas de cada uno. Pobrezas que no se reducen a la billetera, sino que cuando yo no tengo educación, tengo pobreza de educación. Cuando no tengo salud, tengo pobreza de salud, etcétera, etcétera. Pero hay un problema.
Y acá entro a otro tema muy bien. Del 27 al 29 de octubre de 2014 se realizó en el Vaticano el Encuentro Mundial de Movimientos Populares, organizado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz de la Santa Sede, cuyo consultor es uno de los que andan dispersos por la calle levantando multitudes, o no multitudes, junto con la Pontificia Academia de las Ciencias, que funciona conjuntamente de las Ciencias Sociales, que funciona conjuntamente con la Academia Pontificia de las Ciencias. Los oradores fueron Evo Morales y el Papa Francisco. Hicieron suya la Carta de los Movimientos Sociales de América y del mundo, con motivo de la 16ª Jornada de Movilización Continental por Trabajo, Justicia y Vida, y la Declaración Final, ambos documentos que no buscan eliminar o atenuar desigualdades sociales y económicas, ni buscar dignidad para las personas. Son claros documentos de lucha contra el orden jurídico, de democracia y libertad vigentes en lo que se denomina mundo occidental o cultura política occidental. Son de un marxismo militante y agrediente. La representación que asumen los movimientos es lo popular. No son la expresión de un pueblo, sino de los movimientos de protesta, que ellos sí, para ellos son los que representan al pueblo. El 5 de noviembre de 2016, en el Salón Pablo VI, dirigió la palabra Francisco, el Papa, al tercer encuentro mundial de los movimientos populares. Luego de criticar a todos los países del mundo occidental, dijo lo siguiente: Jesús hizo dos cosas, nos dice el Evangelio. Precipitaron la conspiración para matarlo. Pasaba con los discípulos por un campo, un sembradío. Los discípulos tenían hambre y comieron las espigas. Nada nos dice del dueño de aquel sembradío. Subyacía el destino universal de los bienes. Lo cierto es que frente al hombre, Jesús priorizó la dignidad de los hijos de Dios sobre una interpretación formalista, acomodaticia e interesada de la norma. El Papa, en su interpretación, pretende que Jesús prohijaba la rotura del derecho de propiedad, pero el Papa va en contra de la palabra expresa, explícita del Evangelio San Marcos 2-27, que es la cita evangélica que él usa para hacer esta manifestación, y en esa cita el evangelista dice que el arranque de las espigas se hacía en día sábado, lo que estaba prohibido por la ley judía interpretada fariseicamente. El Papa señala la pobreza, pero en lugar de proponer soluciones o de propiciarlas, promueve la rebelión. Habla el Papa contra la corrupción, pero se reunió y dio especial espacio a todo aquello que es corrupto en la Argentina. Una cuestión es recibir y otra es destacar. Sobre las personas que huyen de sus países hay dos causales. La primera es huir de la guerra sin cuartel, del terrorismo, e hizo el Papa Francisco una espectacular exposición en la Asamblea General de la ONU, donde le recordó a todos los países de la ONU cuál era su obligación frente al terrorismo. Brillante exposición que aplaudo del Papa Francisco.
En cuanto a la segunda, que es la pobreza, tiene el Papa en sus manos dos instituciones muy fuertes económicamente y pero muy fuertes por la influencia que tienen sus integrantes. Una es la Orden de Malta y la otra es los Caballeros de la Orden de Columbus, ambas con fondos suficientes como para generar un fondo que saque a las naciones más miserables de la tierra para que empiecen un progreso autónomo. Señores, en este momento yo elevo mis oraciones, porque soy católico, elevo mis oraciones para que el Papa Francisco y para aquellos sacerdotes como es el Arzobispo de La Plata, que dijo, entre otras cuestiones, para algunos interesados apuestan a dividir a los que defendemos los derechos sociales, y no tenemos que caer en esa trampa dañina y peligrosa. Y luego dice y llama a la revolución: más que dominar espacios y mantener mi poder, se trata de desatar procesos que sigan trabajando subterráneamente, culturalmente, hasta desatar una fuerza que no se pueda esconder ni frenar. Si ganas un espacio, pero no desatás un nuevo proceso, este es pan para hoy y hambre para mañana. Señores, yo digo, se hace imprescindible que el Papa y aquellos obispos que ven mal las cosas se den cuenta que la única forma de dar dignidad es con trabajo, y que el pueblo no se expresa en las calles cortándolas ni haciendo violencia ni nada por el estilo, sino que el pueblo se expresa como debe expresarse. ¿Y cuál es la forma de expresarse? Para mí hay una sola, y esa se llama trabajando todos en conjunto para levantar este país, que si no, lo lamento mucho, pero el país se va para abajo. Y el abajo no tiene fondo, es como el infierno. Si no se para, se sigue para abajo. Y si no, vean a la Suiza de Oriente Medio. No digo más nada. Buenas noches y gracias.